Buenos días. En esta hora de la mañana vamos a tocar un tema muy importante en cuanto a lo que se refiere al manejo y custodia y compaginación de la historia clínica de hospitalización. Sabemos muy bien que la parte asistencial, enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud, tenemos muchas falencias en cuanto al manejo y la custodia y también la compaginación de la historia clínica, ¿no? Primeramente, para saber qué es una historia clínica, todo personal de salud tiene que saber que la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? En la que se registran los datos de identificación de los procesos relacionados a la atención del paciente. Es decir, se encuentra toda el historial del paciente, sus diagnósticos, de toda la que el paciente haya asistido a un centro de salud, a una IPRES. Claro, obviamente de una forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención, ¿no? Obvio decir también que la historia tiene que estar escrita por los profesionales de una manera objetiva, con la letra legible y sin enmendaduras. Siguiente. Bueno, en este caso, la finalidad y justificación de una justificación técnica en cuanto a la norma de la historia clínica, según la norma número 139 MISA/2018 de Jaén, tiene como finalidad a mejorar la calidad de atención hacia todos los usuarios a través de un adecuado manejo, conservación y eliminación de la historia clínica, ¿no? El manejo, sabemos muy bien que debemos darle la importancia, el cuidado de la historia clínica dentro de hospitalización. Sabemos muy bien que algunos profesionales con la carga laboral que tienen, a veces se traspapela los formatos de atención que presta los servicios hacia el paciente de una IPRES. En cuanto a una organización y manejo del archivo clínico, un archivo de las historias clínicas, en el inciso J de la norma técnica nos habla que la historia clínica y los formatos que la integran deben estar completos en orden cronológico y ordenado, ¿no? Esto debe estar en una forma ordenada, salvaguardada de un folder o carpeta, ¿no? Tiene que ser, cuando hablamos, y vamos a seguir tocando este tema en esta exposición, el cuidado, la importancia, porque nosotros no queremos a ningún compañero estar envueltos en un tema, un caso judicial, penal, hasta administrativo, porque no decir también en un proceso civil, ¿sí? Cuando hablamos de la custodia y conservación de la historia clínica, en uno de los incisos de esta norma nos explica de que el responsable del archivo clínico es el órgano de administración del archivo y el personal encargado de su gestión son responsables de la custodia y preservación y conservación de la historia clínica. Sí, es bien cierto que cuando todo paciente está dado de alta, la historia clínica baja a ser al cuidado del área de admisión y archivo clínico, en este caso del Hospital 2 Tarapoto, ¿no? Bajo la custodia del personal que labora dentro de... En el inciso C también nos habla que está prohibido guardar las historias en casilleros, escritorios y armarios o cualquier tipo de archivo personal. El que le habla, bueno, hace unas visitas inopinadas a diferentes departamentos de hospitalización. Se ha podido observar mucha deficiencia en este inciso que nos habla, que está prohibido guardar historias en los casilleros. Para eso, vamos a ver más adelante uno de los incisos para ver la responsabilidad de la administración de ella en cuanto a lo que es hospitalización. En el inciso F, cuando las historias clínicas permanecen fuera del archivo, corresponde la custodia y conservación al personal de salud que lo solicitó. Es decir, la persona que requiere la historia clínica, ¿no? En archivo hay un cuaderno de cargo donde va a ser registrado el nombre de la persona quien lleva. En este caso, a veces hay
personal, alumnos, internistas que realizan sus serums, requieren la historia, pero por mandado del médico especialista. En este caso, tomamos todos esos datos, ¿no? Para más adelante poder ubicar la historia, pedirle a la persona quien se lo llevó, porque según norma técnica hay un tiempo establecido donde la historia permanezca fuera del archivo, ¿no? Entonces, al pasar este tiempo, la oficina de admisión, bajo la custodia de archivo clínico, se estará cursando notas de coordinaciones para la devolución de la historia, ¿no? Al servicio asistencial o administrativo al que pertenezca. Como hemos estado hablando, líneas arriba, en el inciso J, es muy importante. Cuando el paciente esté hospitalizado, importante y tener en cuenta, cuando un paciente esté hospitalizado, la enfermera es responsable del servicio, es encargada de la administración de la historia clínica. Sabemos muy bien que la historia clínica es transportada, llamémoslo así, por uno y otro servicio, ¿no? Cuando el paciente de repente sea transferido a otra área, entonces la enfermera tiene que custodiar esa historia, saber qué está entregando y qué está recibiendo. Para ello, es aconsejarle de que puedan tener un cuaderno de cargo, sabiendo cuántas páginas está contenida esa historia, ¿no? Entonces, la enfermera tiene que velar el cuidado de la misma durante la permanencia en hospitalización del paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto al manejo, uno de los incisos A dice: para la atención de los usuarios, las historias clínicas deben ser solicitadas al personal autorizado de archivo respectivo de las mismas, según corresponda a la organización institucional. O sea, las historias tienen que ser solicitadas solo al personal de archivo clínico. La historia, cuando está de custodia, bueno, dentro de ello. En el inciso B, es obligatorio el registro, el movimiento, entrada y salida de historias clínicas, manuscritas, informatizadas o electrónicas. Bueno, en esta oportunidad, en archivo clínico nosotros manejamos un cuaderno de cargo, que a diario estamos viendo la historia que están fuera de ello y poder llamar al personal, sea asistencial o administrativo. Sabemos muy bien que en los administrativos pueden llevarle para un trabajo de investigación o de documentación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta todo el movimiento de la historia. Vamos a tener mucho en cuenta esto. En cuanto al inciso de la historia clínica y los formatos que integran, ya el personal de salud, más que toda la parte asistencial, quien lo hace el uso de la misma, deben saber que deben estar completas y correctamente registradas, ordenadas cronológicamente, donde podemos evidenciar las prestaciones de las atenciones de los pacientes, ¿no? Del usuario durante su etapa de vida. Acá dice ordenados cronológicamente, tienen que ser desde la fecha de su ingreso hasta su alta. En cuanto a al análisis cualitativo que nos menciona la siguiente norma, estamos hablando de la norma técnica de salud número 139 MINSA/2018. Nos habla sobre la historia clínica, es para asegurar que esta contiene datos suficientes para justificar el diagnóstico, el tratamiento y el resultado final, que todas las opiniones estén debidamente fundamentadas, ¿no? Entonces también nos habla que tiene que consignar el nombre, firma y sellos del personal de salud que presta la atención,
¿no? Y también es responsabilidad del Comité Institucional de Historia Clínica. Sí, en nuestro hospital contamos con un comité institucional para verificar el cumplimiento de las auditorías de la calidad de registro. Muchas veces hemos encontrado muchos formatos sin nombre del paciente, sin firma del profesional y sin el sello, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado en cuanto a este punto, por lo que hagámonos de la idea, de repente las hojas o el formato se traspapela y no vamos a saber a qué paciente pertenezca. Pues es importante poner los nombres del paciente, el servicio, el número de cama, ¿no? En los formatos está consignado. Hay que llenar este punto. En cuanto a las evidencias, en los diferentes departamentos, como ya le expliqué, el que le habla y otros profesionales realizamos visitas inopinadas para ver el buen manejo de la historia clínica en hospitalización. En el 4.2, la historia de las historias clínicas, obligatoriamente tiene que consignarse, obligatoriamente, fecha, hora, nombre y apellidos completos, firma y número de colegiatura, registro de especialidad de corresponder, del profesional que brinda la atención, independientemente de la modalidad de atención, ¿no? O sea, aquí también nos habla de que está obligado a llenar estos campos dentro del formato en la historia clínica, o de la hora, fecha, nombres, el registro de la especialidad, ¿no? A qué, dónde corresponda, que tiene que registrarlo. Podemos ver acá en las imágenes, en las evidencias que se han encontrado. Quiero recalcar esto, que no solamente estos formatos que se han evidenciado, estas faltas, no son las únicas, son muchas, ¿no? Podemos ver en la primera imagen que se evidencia, no hay sello, no hay apellido, nombres, ¿no? En colegiatura, en cuanto al sello, se encuentra todo, igualmente en la segunda imagen, ¿no? Existe el nombre del paciente, el número de historia clínica, el archivo clínico, pero no se evidencia lo más importante del profesional, que es el sello, donde va a consignar el nombre y la colegiatura. Otras imágenes nos muestran que en la primera imagen hay un paciente con una instancia de 3 días. No se consignó nada, ni en la gráfica de funciones vitales, ni apellidos, ¿no? Eso es una falta muy, muy grave, llamémoslo así, ¿no? En la otra imagen se puede evidenciar que existe el sello, mas no la firma. En esta imagen podemos notar la nota de correlación que se hace llegar, en este caso, a la jefatura de enfermería, para subsanar las evidencias encontradas. Muchas veces el que le habla ha recibido quejas de que sí, lo hacemos, sí. Por eso ahí es importante tener en cuenta un cuaderno de cargo a quién entregan la historia de alta y cuántas páginas, ¿no? Más adelante vamos a interpretar la diferencia que hay entre compaginación y foliar. En uno de estos puntos de la norma nos indica también que deben consignar los nombres y apellidos completos del paciente o usuario de la salud y el número de historia clínica, ubicados en un lugar uniforme y fácil de visibilidad. En el caso de hospitalización debe registrarse también el servicio. Nuevamente, para recalcar que la oficina de admisión hay personal que revisa a cada historia del paciente dado de alta para ver
las falencias, las faltas, porque sabemos muy bien que todas las prestaciones que se dan en este hospital, la unidad de seguros, que es la responsable de verificar para liquidar cuentas, ¿no? Y poder hacer cobro respectivo a la UDR o a otras instancias, ¿no? Una historia mal llenada, falta de firma, es una falta y no podemos hacer, y la unidad de seguro no va a poder hacer efectivo las liquidaciones. Podemos ver en esta imagen que no se evidencia aquí en el monitoreo de funciones vitales, no se evidencia en ningún lado el nombre del paciente, mucho menos el número de archivo clínico, ¿no? Como también en la segunda imagen, a pesar que ese paciente ha sido dado de alta, ¿no? Y no se evidencia nada de lo que son sus nombres, apellidos, mucho menos el servicio. Por eso es importante poner esos datos. En este punto nos indica que todas las anotaciones registradas en la historia clínica deben ser objetivas, con letra legible y sin enmendaduras. Ya, nuevamente, siguiendo con las evidencias, podemos observar en la imagen que hay borrones, ¿no? Hay borrones, lo cual no debe eso estar en una historia. Sabemos muy bien a las palabras o letras mal escritas se lo traza una línea, ¿no? En la segunda imagen podemos observar enmendaduras y el uso del corrector, ¿no? Lo que les estaba hablando al principio de exposición, nadie queremos vernos involucrados en temas judiciales, penales, éticos o administrativos, como también civiles. Y esto es una falta muy, muy grave, podríamos decirlo así. En esta imagen, bueno, ya es evidencialmente podemos percatar, mira, que no es la forma correcta, ni tampoco el uso de la historia para estar pintarrajeándola o tratar de echar número a las páginas, ¿no? Este caso ya se dio a conocer a instancias superiores, a la dirección, con opiniones de asesoría técnica y calidad. En este punto, las historias clínicas deben estar accesibles al personal de archivo autorizado y a los profesionales de salud que brindan la atención. Sabemos muy bien que en todos los departamentos que cuenta nuestro hospital tenemos personal de admisión que desde muy tempranos ellos están vigilantes a las historias de altas. Como acá en este punto nos señala que deben ser accesibles. Muchas veces el personal realiza el censo diario y hay historias dadas de altas que a veces no se encuentran en un sitio donde deberían estar para ser accesible, ¿no? Para que la historia ya sea ordenada, compaginada. Podemos evidenciar en diferentes departamentos. Hay historias que están a fácil acceso a otras personas ajenas al personal de salud, que fácilmente pueden cogerla, ¿no? En el peor de los casos. Hay otra imagen que hay formatos dentro de un cajón de un escritorio y resulta que la historia se encontraba en otro departamento, ¿no? Y el personal de admisión que realiza este trabajo de censo, ellos recaban todos estos formatos, aunan a la historia clínica para evitar la pérdida de ellos. Bueno, en la evidencia podemos ver ahí el acceso de accesibilidad a las historias clínicas de una forma muy ordenada, ¿no? Pero es recomendable que sea puesto sobre un escritorio, ¿no? Por la humedad o fuga de aguas, ¿no? Se le recomienda esto poner sobre algo que pueda tener contacto con la humedad.
Custodia y compaginación de la historia clínica. Para hablar de compaginar y foliar, la diferencia entre ambos, podemos decir que compaginar es poner en buen orden las cosas. Si podemos hablar de la historia clínica, es ordenar los formatos de las atenciones de los profesionales. Y foliar es numerar las páginas o folios de un documento. Sabemos muy bien de que la única oficina, lo dice la norma, que la única oficina en foliar la historia clínica es admisión a archivo clínico. Por eso es recomendable, nuevamente recalco, compaginar es poner en un buen orden las cosas y foliar es numerar las páginas o folios de un documento que contiene el documento, en este caso la historia clínica. El ordenamiento de los formatos de atención a la historia clínica deben realizarse cronológicamente, considerando primero las últimas atenciones realizadas a las más antiguas, al final de la carpeta, foliadas de una manera correcta. Podemos decir que en este caso la foliación, hablando de archivo clínico, hay personal que realizan este cierto trabajo, teniendo en cuenta este punto. ¿Sí? Podemos evidenciar estas imágenes donde, bueno, de la forma que no se debe hacer. En la evidencia 1 se puede observar la imagen de compaginación de manera exagerada y sobrescrita. Como hemos estado viendo en la imagen anterior, que no se puede realizar este tipo de evidencias, ¿no? De estos actos. En la evidencia 2 se puede observar la imagen, la compaginación no se debe hacer con lapicero. Y en la imagen 3 se puede observar que la imagen, la compaginación lo realizan con lápiz. Esto permitirá que el servicio de archivo regularice la foliación, ¿no? En este caso quiero ser un poco específico, que la enfermera al momento de entregar la historia clínica debe saber qué está entregando, cuántas páginas está entregando. Obvio, bueno, le deben realizar con lápiz, más no con lapicero. Sabemos muy bien que las historias clínicas son solicitadas, entes administrativas, fiscalías, juzgados, ¿no? Otras instituciones. Y nosotros, en cuanto a la oficina de admisión archivo clínico, lo realizamos nuevamente la foliación. Claro, tenemos un sello, sello que nos permite realizar esto. Porque si emitimos una historia clínica con doble foliación, eso podemos vernos más adelante con evidencias o problemas a esto, ¿no? Siguiente. Se ha hablado de una estandarización que algunos servicios lo realizan. Y si quiero ser más específico, es el servicio, es hospitalización, el departamento de pediatría, ¿no? Donde que el personal de admisión, bueno, lo que les hablaba, que tenemos personal desde muy temprano, recorriendo todos los departamentos, viendo las historias de los pacientes dados de alta, nos indica que el personal de admisión de hospitalización recibe las historias dadas de alta de la estación de enfermería en presencia de la enfermera de turno, ¿no? Acá nos indica que el personal de admisión recaba las historias de alta del día anterior, ¿no? En el siguiente punto nos dice que la enfermera de turno entrega las historias de alta previa revisión, obvio, debe revisarse de forma presencial del personal de admisión, viendo la compaginación de la misma. Quiere decir que la enfermera debe saber qué está entregando de una forma ordenada. Ordenada, obvio los formatos, todo que lo conforma, ¿no? Porque muchas veces
pudieron haber dicho, pero si nosotros entregamos todo, sí, entregan todo. Imaginemos que esa historia tenga 20 hojas, pero de las 20 hojas hay historias que dentro de ella falta de una fecha, ya no va a ser 20, va a ser 21, ¿no? Esas son las regularizaciones que nosotros como jefatura cursamos una nota de coordinación a la que corresponde para la subsanación posterior. No sé que es un poco incómodo. Muchas veces escuché a varios enfermeros decir que sí, pero nosotros hacemos, sí. Yo también les puedo decir, así con evidencias propias, en presencia de la jefatura de enfermería, se encontró formatos de un paciente en otro e historia de otros pacientes. Bueno, esperemos mejorar todo esto. Si la historia está correcta, la historia es recepcionada por el personal de admisión, firmando así el cuaderno de cargo, lo que les hablaba. Es importante tener un cuaderno de administración de historia clínica en hospitalización, utilizados por las enfermeras para su administración, para ver el movimiento, a dónde va, de dónde viene, ¿no? Ahí nos indica este punto. Teniendo en cuenta el número de orden, la siguiente imagen vamos a ver el formato, vamos a ver cómo estaría diseñado el formato que podamos ver en la administración y el movimiento de historia clínica en diferentes departamentos. Teniendo en cuenta el número de orden, apellidos y nombre del paciente, número de cama, número de archivo clínico, fecha de alta, número de hojas, estamos hablando de las páginas, enfermera responsable quien entrega, nombre de la persona quien recibe, en este caso el personal de admisión, porque va a recibir la historia de altas para ser derivadas a la oficina, a la unidad de seguro, ¿no? Paso posterior, podemos decir para su liquidación, para auditorías, y tiene que también figurar la firma de la persona quien recibe la historia clínica. Luego, bueno, para luego pasar a archivo folios, como les estaba explicando, hay compañeros que realizan esta foliación a diario de todas las historias de nuestro hospital de alta para su compaginación y foliación. Y si no está correcto la historia, es inmediatamente en presencia de la enfermera de turno, proceden a la subsanación o conocimiento de la omisión de algún formato. Podríamos decir que en este punto, si la historia no está correcta, de otras fechas, ¿no? Porque sabemos muy bien que las historias, pues, en el momento del alta, podemos decir que esté completa, pero el personal de admisión, cuando realiza la foliación, la compaginación, nos damos cuenta que hay formatos de otras fechas que no están, ¿no? Por eso en este punto nos indica que el personal de admisión, hospitalización, inmediatamente con la presencia de la enfermera da a conocer que falta la fecha. Y de no poder subsanarse, el personal de admisión consignará, se devuelva a la jefatura, a quien corresponda, con nota de coordinación para su subsanación. Bueno, que hemos estado hablando. Siguiente. Como hemos estado viendo en la anterior diapositiva, el formato que el Departamento de Pediatría realiza, y sería bueno que todos los departamentos lo tengan, lo realizan, es de esta forma, de esta manera, ¿no? Que hemos estado viendo el número de orden, apellidos y nombre del paciente, número de cama, número de archivo clínico, fecha de alta, número de hojas, enfermera responsable quien entrega, nombre quien recepciona, en este caso el personal de admisión, y firma quien recepciona. De repente podríamos ahí adicionar una columna más donde podría ser las observaciones que puedan tener, lo que hemos estado viendo. Puede existir hay formatos que faltan de otras fechas y deberían ser registradas deberían ser registradas ahí la forma a registrar las fechas que faltan para el conocimiento de la enfermera, que la historia
no está completa. Ya, no está completa. Siguiente. Bueno, para finalizar esta exposición, yo, en mi cargo como jefe encargado de admisión archivo clínico, llamar al cambio de todos los enfermeros, el personal que haga uso de las historias clínicas, hacer un trabajo correcto, ¿no? De la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hace, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que la única forma de hacer es amar a lo que se hace. Si todavía uno no se ha encontrado, seguir buscando, ¿no? Hacerlo bien. Es para el bien de la institución, para el bien del buen manejo de las normas técnicas, como lo establece el buen manejo de la historia clínica. Y así poder sacar adelante a la institución. Sabemos muy bien que las prestaciones que se realizan en este hospital todos son supervisadas, auditadas para ingresos del hospital. Muchísimas gracias. Espero que esta exposición sea de mucha fortaleza para todos ustedes y recalcarle que la Oficina de Admisión Archivo Clínico está llana a colaborar con todos ustedes y sacar adelante a nuestra institución. Muchísimas gracias. Buen día.